A veces tengo que echar mano de alguien que me ayude a ver esa parte de maravilloso que hay en el mundo. Yo, no sé si os ocurrirá lo mismo, me resulta muy fácil ver lo podrido. Y este mundo podrido puede ser un lugar maravilloso para vivir. No está de más que nos lo repitamos mientras tratamos de deshacernos de los mapas pervertidos de la comunicación de masas y dibujamos los atajos que nos llevan de los unos a los otros hasta ti y desvelan ese misterio de los que no se atreven a saberse todos mezclados siempre, que escribe Marina Oroza. Este mundo podrido puede ser un lugar maravilloso para vivir, pero lo estamos complicando cada día más, porque la parte de lo podrido funciona por su propia cuenta, con una terrible inercia, mientras que cultivar lo maravilloso supone consciencia, esfuerzo, audacia, fe, costumbres todas en desuso. Esta es la vida que tenemos, pequeña y frágil, como todos sabemos, y sin embargo poderosa para cambiar el mundo radicalmente, un hombre solo, una mujer. Pero preferimos esperar a que venga otro y nosotros seguir a sopa boba. Parece que da igual lo que dejemos a la espalda, incluso aunque sea a nuestros hijos, a nuestros nietos, mientras nosotros tengamos 5 minutitos más de gasolina, de agua caliente o de simple derroche. Estas son las cosas que tienen que ser dichas una y otra vez, según mi pequeña opinión.